problema. Ya le había dicho yo que toda la teoría ya había sido dada, entonces lo único que tenemos que hacer ahora es resolver el problema. Ya le pasó también los enunciados de los problemas, son un montón. Que quede claro, digamos que para el práctico, ustedes tienen que hacer 4 problemas de eso, ¿eh? 4 problemas de elección. Pueden elegir tranquilamente los problemas que nosotros desarrollemos en clase. O sea que quedaría como medio pasarlo en limpio y listo. Ordenadito, bueno, ya saben, con rótulo, con margen, ese tipo de cosas, pero sería esas cosas nomás. Este, en realidad tienen muchos problemas porque eh, se pueden hacer un montón de problemas con este tema, con este tema del calor. Y bueno que ustedes tengan como para practicar, ¿eh? Hay muchos que son muy parecidos, este es muy idéntico al otro y hay otros que son terriblemente distintos. Y muchas veces uno le cambia el número y ya no es el mismo problema, sino que es otro problema totalmente distinto. Bueno, eso no vamos a ver al comienzo, sino que ya vamos a ver quizás al final. Y bueno, recuerden que esta es la versión light de física, esta es la versión sencilla, por eso que tenemos únicamente, ¿cuántos problemas? 19 problemas no va a tener, porque es la versión sencilla de este año de calor. A ver, empezamos a compartir un poco las imágenes. A ver, eh, bueno, a ver, voy a compartir. Bueno, vamos a ver. Mm, Hay un problema que nosotros hemos hecho en no me acuerdo si la primera clase creo, el calor que es muy parecido a este, el problema número 2. Es prácticamente igual. Si le erró los números, pero habla de un calorímetro de cobre de 100 gramos que contiene 200 gramos de agua a 20 grados Celsius y cuántas calorías se requieren para que la temperatura final se eleve en 80 grados Celsius. ¿Mm? Para que la temperatura final del sistema se eleve en 80 grados Celsius. Acá hay unas palabritas que quizá valga la pena remarcar en estos momentos. ¿A qué se llama un calorímetro? Bueno, para nosotros un calorímetro básicamente es como un recipiente, pero es un recipiente muy especial, es como si fuera un termo, en el sentido que no va a dejar, no va a permitir que el calor, digamos, de alguna manera se escape. ¿Mm? Por ahora podemos utilizar estos términos, después ya vamos a pulir un poco más el lenguaje. Pero para nosotros un recipiente es básicamente un calorímetro es como un recipiente que impide que el calor se escape de ahí adentro. Este calorímetro nos dicen que es de cobre y nos dan la masa. Y que dicen que cuando nos dicen que es cobre, nosotros ya podemos buscar el calor específico en la tabla, nos dan la masa. Y el recipiente, que le llaman calorímetro, contiene 200 gramos de agua a 20 grados Celsius. Lo que habíamos visto esa vez es que la temperatura del recipiente siempre va a ser la misma temperatura del líquido que está dentro del recipiente, a menos que obviamente que se diga lo contrario, ¿no? Y nos pregunta acá cuántas calorías se requiere para que la temperatura del final del sistema se eleve en 80 grados Celsius. Yo creo que cuando le he hecho el ejemplo, he dicho que la temperatura del final del sistema sea de 80 grados Celsius, que es lo mismo que se eleve a 80 grados Celsius. Fíjense que no es lo mismo, cambia una palabra, no es lo mismo que se eleve en 80 grados que se eleve a 80 grados. Eso tengan presente a la hora de resolver este problema, el 2, que básicamente no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer acá, porque ya lo he hecho ya en el ejemplo que da. Y ahora sí, vamos a resolver uno de los problemas más complicaditos que hay.
¿Y por qué es complicadito? Deberíamos empezar quizá con uno más sencillo. No, no hay más sencillo que eso. Vamos a tener que empezar con este nomás. Lo mejor dicho, los sencillos, ya lo hemos dado ya como ejemplo antes. ¿Quién está entrando recién ahora? Macías, ¿qué hace? Perdido Macías. Bueno, ya tenía ya listo el pequeño repaso de lo que hemos visto en el tema de calorimetría. Esta es la parte de calor sensible, que es el calor que produce un cambio de temperatura, el calor latente, que es el que produce un cambio de estado, la convención, calor positivo cuando el cuerpo recibe o absorbe calor, y el calor hay que considerarlo negativo si el cuerpo entrega calor. Muchas veces en vez de decir que entrega calor, dice que se le quita calor o se le saca calor. Hay que entender que todo básicamente es lo mismo. En ese caso, el calor es, la cantidad de calor hay que ponerla con el signo negativo. Y acá al costado derecho, un pequeño resumen de cómo se llamaban los cambios de estado. Cuando acá lo están ordenados, digamos, desde las temperaturas más bajas que están abajo, digamos, sólido, después seguimos líquido y por último de vapor. Lo que está en rojo es que a medida que nosotros elevamos, se eleva la temperatura, por eso la flechita va hacia arriba, el cambio de estado de sólido a líquido se llama fusión y el de líquido a vapor se llama ebullición. Eh, perdón, no sé qué estaba pensando cuando he puesto esto de ebullición, no sé. No sé qué estaba pensando. Vaporización es esto. ¿Va? Oh, pues, y esto tiene que ver porque los L de los procesos inversos, el L de condensación es menos el L de vaporización y el L de solidificación es menos el L de fusión. En todo momento nosotros para resolver el práctico, que espero que ya lo tengan todo el mundo, que los delegados ya lo hayan pasado, pero para resolver todo este práctico vamos a necesitar siempre la tabla 1 y 2, que son estas tablitas que tenemos acá. ¿Mm? Básicamente siempre deberíamos preguntarnos en qué estado se encuentra la sustancia. ¿No? Para eso vamos a tener esta tabla, tenemos los puntos de fusión y puntos de ebullición son los que nos van a decir eso. Vamos a el problema propiamente dicho. ¿Cómo era? Bueno, dice, ¿qué cantidad de calor se necesitan extraer a 50 gramos de etanol a 100 grados Celsius para obtener etanol sólido a menos 120 grados Celsius? En realidad la parte de sólido debería estar de más. Esta parte, para obtener etanol, esto debería haber dicho, para obtener etanol a 100, a menos 120, ni siquiera le debería haber dicho que estaba sólido, era un dato de más. Eso. Saquemos los datos del problema. ¿Qué cantidad de calor se necesita? O sea, la cantidad de calor, el Q es la incógnita, se necesitan extraer a 50 gramos de etanol. Tenemos la masa del etanol, que son los 50 gramos, que se encuentran, uh, o sea, me dan la temperatura inicial, 100 grados Celsius, para obtener, y lo queremos llevar, queremos que la temperatura final de esto sea menos
120 grados Celsius, ¿no? Parece un problemita relativamente sencillo. O sea, yo voy a tirar esta idea, a ver qué es lo que me dicen ustedes. Me preguntan la cantidad de calor, me dan la masa, como me dicen que es etanol, puedo buscar calor específico, y bueno, y el delta de T, recuerden de esta expresión de calor sensible, lo puedo escribir directamente como la temperatura final menos la temperatura inicial. Me dan la temperatura final, me dan la temperatura inicial, me dan la masa, esto lo puedo buscar también de la tabla, y con eso sacaré esto que está acá. ¿Qué opinan? ¿Se podrá hacer así? Sí, no, tal vez en una de esas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, chicos, que no lo escucho. Ah, cierto que estoy compartiendo toda la pantalla. Ah, no, Pero fue que no era, esa ecuación no era para un cambio de temperatura sí. y el problema no decía que era para pasar a sólido, ¿cómo era? Sí, decía para obtener etanol sólido a menos 120. Bueno, en realidad, sí, medio como que no le cambió a tiempo el enunciado. Pero lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en qué estado se encuentra el etanol a los 100 y en qué estado tendría que estar a lo menos 120. ¿No? Para eso la única cosa que nos dice, porque en realidad ni yo me las acuerdo de memoria, salvo para el agua, que 0 y 100 son las temperaturas a la cual cambia de estado, pero ustedes tampoco no se van a acordar de todos los elementos. Lo que tienen que hacer es buscar en la tabla. Eh, y veamos entonces la tabla. ¿Qué es lo que dice la tabla? ¿Qué parte de la tabla es la que me interesa? Bueno, primero que nada aprendemos ahí una cosa, porque acá dice, creo que en el enunciado hablaba de etanol, ¿no? Etanol, sí. Y acá en la tabla, si lo buscamos el etanol, no aparece como etanol. Bueno, alcohol etílico es lo mismo que etanol, ¿no? Alcohol etílico y alcohol etílico. Alcohol etílico es exactamente lo mismo que el etanol. Acá también está alcohol etílico. Y esto nos dice dos cosas importantes. En realidad nos dice un montón de cosas importantes. Pero nos da el punto de fusión y nos da el punto de ebullición. Nos da el punto de fusión menos 114 y el punto de ebullición que son 78. Si ustedes no tienen esta tabla, no pueden hacer estos tipos de problemas. Estos problemas de calor no los pueden hacer. O sea, por más que se sepan todas las ecuaciones, eh, bastante increíble con que se sepan también todos los calores específicos, no, y todas las temperaturas y todos los L, no. Hay que tener la tabla a la par y hay que estar siempre fijando. Pero tratemos de recordar estos valores. El punto de fusión son menos 114 y el punto de ebullición son 78. Entonces, en particular para el etanol, yo lo voy a poner acá a la par, el punto de ebullición decían que era 78 grados Celsius y el punto de fusión decían que era menos 114. Esto sí es algo que se va a dar en todos los materiales, se da que siempre el punto de fusión es menor que el punto de ebullición, ¿no? Esto no puede ser al revés. ¿Y dónde estamos nosotros? O sea, ¿dónde estamos inicialmente? Bueno, inicialmente estamos acá. Esta es la temperatura inicial del etanol, a los 100 grados Celsius.
y lo queremos llevar a menos 120, o sea que todavía está por debajo de esto. Lo queremos llevar acá, a menos 120 grados Celsius. Ese queremos que sea la temperatura final. Bueno, primero que nada, y esto es muy importante, tenemos que estar completamente convencidos que esta ecuación no se puede utilizar, porque no se puede ir de 100 para el etanol de 100 grados Celsius a 78, perdón, menos 120, a través de un solo proceso, porque tengo los cambios de estado. Porque acá en los 78 sucede un cambio de estado y a lo menos 114 sucede otro cambio de estado. Eso es lo primero que tenemos que darnos cuenta. Si no nos damos cuenta de eso, fíjense que lo estoy haciendo con este ejemplo del etanol, pero para cualquier tipo de problema, lo que primero tengo que fijarme es que si en este rango de temperatura, o sea, desde la temperatura inicial a la temperatura final, estoy dentro del mismo estado, dentro de la misma fase sólida, líquido o de vapor, entonces sí puedo utilizar esta ecuación. Pero si paso por un cambio de estado, ya no. Y entonces, vamos a graficar, yo voy a hacer primero una grafiquita que va a ser primero bastante cualitativa y después se va a transformar en cuantitativa, que nos va a ir marcando cómo cambia la temperatura del cuerpo. Recordemos que estamos a 100 inicialmente, hasta menos 114. ¿Eh? Bueno, como este problema ya lo he hecho durante un montón de tiempo, ya sé que tengo que hacer una curva bastante larga. Acá siempre se pone, en general se pone la cantidad de calor, puede ser en distintas unidades, pero nosotros vamos a tomar calorías. Y queremos ir hasta la temperatura de menos 120. Pero, ¿qué pasa? Pasa algo especial a los 78. En el 78 sucede un cambio de estado. Y cambia otra cosa, pasa otra cosa especial a los menos 114. Vamos a ver quién está llegando tarde. Orellana. ¿Cuándo no? Orellana llegando tarde. ¿Qué pasó, Orellana? ¿Se te pasó el colectivo? Bueno, vamos a ver qué le pasa entonces a este material. ¿No? Esto debe ser más o menos así. Esto es al revés de lo que habíamos hecho en una de las clases, que era, no me acuerdo si era la primera clase o la segunda, ya habíamos hecho lo que se llamaba una curva de calentamiento. Ahora vamos a hacer una curva que se llama curva de enfriamiento. Básicamente lo mismo, nada más que podemos decir al revés. La idea es que esto comienza, lo voy a hacer con azul, comenzamos en este punto. Cuando la cantidad de calor es cero, cuando todavía no le hemos quitado nada de calor, esto está acá en 100. A medida que le empezamos a quitar calor al cuerpo, la temperatura del cuerpo empieza a disminuir, pero en forma lineal. O sea, la grafiquita es como una recta. Hasta que llegamos a la temperatura a la cual se produce el cambio de estado, que ya hemos visto según la tabla para el etanol. El primer cambio de estado que nos encontramos es a los 78. A medida que le empezamos, que continuamos extrayendo energía en forma de calor, la temperatura del etanol no disminuye. En realidad utilizamos esa quitada de energía para cambiar de estado.
acá al comienzo teníamos vapor. También en este punto tenemos vapor. Todo es vapor. A medida que ya nos metemos por acá, empezamos a tener vapor más líquido. Parte del vapor se empieza a condensar. A medida que nos movemos más a la derecha, cada vez hay más líquido, hasta que, bueno, ya todo ya se condensó. En esta parte ya está todo en estado líquido. Si le seguimos extrayendo energía en forma de calor, ahí, bueno, lo que vamos a lograr es que la temperatura de todo eso disminuya. Va a disminuir, 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 sin cambiar hasta que lleguemos a la temperatura del próximo cambio de estado, que para el etanol es a lo menos 114. Cuando lleguemos a esa temperatura, a menos 114, y le sigamos extrayendo energía en forma de calor, ¿qué es lo que va a pasar? Acá que está todo, bueno, acá estaba todo en estado líquido, recordemos. Y recordemos que en este punto, en el último punto también sigue estando todo en estado líquido todavía por el momento. Ahí, cuando llegamos a menos 114 le empezamos y seguimos extrayendo energía en forma de calor, ahí lo que logramos es que parte de todo ese líquido se empieza a condensar. Empezamos a tener acá en esta parte líquido más sólido. Y a medida que nos movemos hacia la derecha, cada vez hay más sólido. Hasta que llega un momento que ya está todo acá en estado sólido, ya todo está congelado. Y si le seguimos extrayendo energía en forma de calor, bueno, lo único que vamos a lograr va a ser que la temperatura de ese sólido disminuya. ¿Mm? Perdón. Y acá hay más, esto sólido. Una cosa que debemos tener clara, chicos, por favor, me interrumpe si hay alguna parte que no entienden, ¿eh? Una cosa que debemos tener clara es que en todas las partes de las gráficas, tanto en la curva de calentamiento como en la curva de enfriamiento que son inclinadas, van a aparecer una ecuación que tiene que ver con el calor latente. O sea, acá, que es inclinado, acá, que también es inclinado, en esta última parte, que también es inclinado, la ecuación que maneja esa parte es una ecuación de calor latente, o sea, una ecuación de Q igual a mc por delta de T. Sobre todo, tengan en cuenta que estas dos cosas, tanto el C como el delta de T, cambian. No es el mismo C de la parte de vapor, no es el mismo C en la parte líquida, no es el mismo C en la parte sólida, y por supuesto los delta de T tampoco no tienen por qué ser iguales. Y eso ya depende más del problema. Bueno, en toda la parte inclinada está manejada por una ecuación que es la ecuación de calor latente. Ahora, en todas las partes horizontales, la ecuación que tiene que ver con eso, la formulita que se aplica en esa parte, es una ecuación de lo que se llama calor latente. Q igual a M por L. Y el L, recuerden también, este L también es una cosa que cambia. No es lo mismo el L de esta primera parte que el L de esta otra parte. ¿Por qué? Porque son distintos procesos. Y el L depende de eso. ¿Y quién nos dice eso? Eso nos dice la tabla. La tabla número 2 nos da para el alcohol etílico un L de fusión y nos da un L de vaporización. Fíjense que uno vale 24,9, o sea casi 25, y el otro vale 204. O sea, 8 veces más grande uno que el otro, ¿eh? Entonces,
no son los mismos. No son, y los calores específicos tampoco son iguales. 0,232, 0,535, 0,824. ¿Eh? Tampoco son iguales. No crean que hay reglas tipo como que va aumentando a medida que... No, 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 no. Hay que fijarse los valores. Así que para algunos aumenta si me hago gas y otro disminuye, y otro aumenta y algunas veces disminuye para el mismo cosa. Eh, Volvamos a nuestra grafiquita. ¿Qué nos están pidiendo a nosotros? Bueno, a nosotros nos están pidiendo la cantidad de calor. Me están pidiendo que digamos cuánto calor en total, por eso yo voy a hablar de Q total, cuánto calor en total se necesita para ir de este punto inicial, lo voy a poner con rojo, este es el estado inicial, a este estado final. ¿Mm? ¿Cuánto calor necesitamos para ir desde este punto al comienzo hasta este punto al final? Pasando por todos estos procesos. ¿Y cuántos procesos son? A ver, los numeremos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y es por eso que yo voy a decir que el Q total en realidad es la suma del Q de la primera parte, del Q de la segunda parte, bueno, así sucesivamente, hasta que tenga los Q de todas las zonas. Pero yo lo voy a sacar a cada Q por separado. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que Q1 es igual a M, C, delta T. En realidad, fíjense, le acabo de decir que las partes inclinadas van a responder a esta ecuación Q igual a MC delta T, en realidad. Y las partes inclinadas son la 1, la 3 y la 5. Entonces, la parte 1 va a responder a esa ecuación, la parte 2, la parte 3 va a responder a la misma ecuación, y la parte 5 va a responder a la misma ecuación. Pero si lo pongo así va a estar mal, porque en realidad acá hay en este C, en esta zona, esto tiene un C, en esta zona hay otro C, en la zona 5 hay otro C, que lo podríamos poner mejor a eso. Acá también hay un delta T, acá hay otro delta T, acá hay otro delta T. No se estila poner esto como yo acabo de poner para los C, C1, 3, no, 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 eso no se estila. Lo que se estila es ya darse cuenta cuál es el estado que le corresponde. Fíjense en la zona 1, ¿en qué estado estamos? Gaseoso. Sí, sí. Después de que no le decimos gaseoso, le decimos vapor. ¿Eh? Y después, bueno, pero en la zona 3, en toda la zona 3 estamos en estado líquido. Y en la zona 5 ya estamos en estado sólido. La masa sí es la misma en todas las zonas. ¿Sí? La masa en este tipo de problemas sí es la misma en todas partes. Pero no así las otras cosas. Eh, yo para no estar mirando cada rato, fíjense que lo que tengo que hacer es consultar en esta tabla. Ustedes me van a ir diciendo cuánto vale el C. Si empezamos de arriba, va a ser primero el de vapor. Después me tienen que decir cuánto vale el C en el estado líquido. Y después el C en el estado sólido. ¿Mm? Les digo eso porque para eso le había pasado esta mañana ya el archivo para que ustedes vayamos trabajando, digamos, en conjunto. A ver.
La masa del etanol. ¿Cuánto masa del etanol? 50 gramos, ¿verdad? ¿Cuánto vale el C del estado de vapor? ¿Qué pasa? ¿Que no le han pasado los archivos, chicos? A ver, ¿cuánto vale el C en estado de vapor? Mal ahí los delegados. Tenía que haber pasado ya a los compañeros las tablas esas. ¿Cómo cero yo soy punto pasado? cuarenta y cinco Chiquita, o tu pues. ¿What? A ver. El C en estado de vapor. Acá dice que es 0,824, ¿verdad? Acá también pongan todos los números que le dice la tabla. 0,824. Y el delta de T. Vamos siempre a poner el delta de T como que se vea la diferencia. ¿Quién menos quién? Y que sea en el gráfico, ustedes pueden recordar, si partimos de acá, ¿cuánto vale la temperatura final? ¿Cuánto vale la temperatura inicial? ¿Cómo sería Final ahí? 78 y inicial 100. Y el delta de T es final menos inicial. O sea que esto sería 78 menos 100. ¿Verdad? Bueno, vamos al C de la parte 3. Ahí la masa también del etanol también son 50. ¿Cuánto vale el C? ¿Cuánto vale el C de esa zona, chicos? 0,535. 0,535. ¿Y el delta T? ¿Quién menos quién? A ver, corre un poco el gráfico para que vean. A ver. El delta T de la zona 3. ¿Quién menos quién? Menos 114 menos 78. Muy bien. Menos 114, que es la temperatura final, menos la temperatura inicial, que es 78. Y por último, la parte sólida, que es la que está acá, la masa es 50. Y el calor específico de esto, ¿cuánto vale el calor específico del sólido? Debe ser un 0, algo. 0,232. Muy bien, 0,232. Y el delta, ¿quién menos quién? Menos 120 menos 114. Muy bien. Menos 120, que es la temperatura final, menos 114, que es la temperatura inicial. ¿No? Y con eso ya lo vamos a calcular, qué es lo que viene por acá. Vamos a ver, bueno, a ver, que vayan calculando. Uno calcula en la zona 1, otro calcula en cuánto vale el Q de la zona 3, y algunos que vayan calculando el Q de la zona 5. El calor 1 me da menos 18,12. 18,12. Menos 18. No, no te puede dar así.
¿A todo le da así, chicos? No, se me olvidó multiplicar el 50. Disculpa. Ah, Menos 69,6 me da el Q3. El 4, perdón. El 5. menos 69,6, Sí, sí, con 6. Bueno, Ahí lo calculé bien al Q1. Me da menos 906,4. menos 906,4. ¿Y el 3? ¿Alguien que haya calculado el Q3? Esos dos cubos están bien calculados, ¿no? Menos 5,136 me da, creo. No, no, pero cerca. Hay un problema con eso. Tenemos problema con la calculadora. No es 5,136, es 5.136. Y no es lo mismo. ¿Mm? Este, Porque para nosotros la coma es el separador decimal. Hacemos 5 comas, 5 entero y bueno, todo lo otro es decimal. La calculadora tiene dos modos que dice uno, creo que dice mat 1, mat 2, o si no, fíjense bien ahí en los, ¿cómo se llama? En los manuales, para que le ponga punto cuando es punto y no como siempre hace la calculadora, que le pone al revés. ¿Mm? Sí, de verdad me confundí. Bueno, eso hemos hecho los Q1, el Q3 y el Q5. Ahora fijémonos que el Q2 y el Q4 corresponden a otras cosas. Q2 y Q4 son partes horizontales. Y todas las partes horizontales tienen que ver con calores latentes. Y todos los calores latentes se calculan con la misma formulita, Q igual a M por L. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que al igual que la zona 1, 3 y 5, no es poner MC delta T, porque no es el mismo C y no es el mismo delta T. Acá tampoco no es el mismo L. Fíjense que le he puesto yo que el L cambia acá. Bueno, acá, para no equivocarse, hay que pensar siempre cuál es el cambio de estado. En qué estado estamos, a qué estado vamos a ir y cómo se llama ese cambio de estado. Por eso yo en la parte de acá arriba, yo le había puesto como estábamos primero, estábamos en los 100. Bueno, acá no le he puesto, pero esto es vapor. Bueno, vamos líquido y esto es sólido, ¿eh? Vamos a pasar de vapor a líquido. ¿Y cómo se llama el pasaje de vapor a líquido? Eso es muy importante, porque si no después no vamos a saber qué L poner. A ver, Condensación. condensación. Bueno, y ahí nos acordamos esa parte, que también está dicho por acá arriba, que el L de condensación es menos el L de vaporización, porque el L de condensación no aparece en tabla. Entonces, acá es donde, ahí vamos a poner menos el L de vaporización. ¿Sí? Y lo mismo pasa con esta otra parte. Acá fíjense, pasamos de líquido a sólido.
en los menos 114 para el etanol. ¿Y cómo se llama ese pasaje de líquido a sólido? Ese proceso se llama ¿cómo? Solidificación. La solidificación. Y ahí, bueno, nos acordamos lo que estaba puesto arriba, que el L de solidificación es menos el L de fusión. Y estos L sí aparecen en tabla. El L de vaporización y el L de fusión sí aparecen en tabla. A ver si tienen ahí la tabla a mano. Profe, Sí. disculpe, tengo una duda con respecto a la gráfica. Sí, decime. ¿No tendría que ir apuntando hacia el otro lado? Porque estamos Ah, aumentando sí, sí, calor. sí. Sí, sí, sí. Bueno, Si estamos quitando calor. y estamos quitando calor y encima todos los calores se dan negativos. ¿Cómo lo vamos a dibujar para ese lado? Bueno, este, no, por varias razones. Esta gráfica la hacemos de esta manera más que nada para el tema que viene. ¿Y qué es cuál es el tema que viene? El tema que viene es equilibrio térmico. Mezclar algo caliente con algo frío. Y entonces no nos serviría de nada que una gráfica se vaya para la derecha y que otra gráfica se vaya para la izquierda, porque yo lo que estamos buscando es que las dos gráficas se encuentren en un punto. Y aparte de eso, bueno, como que tendríamos que cambiar todos los libros de física. Pero ya va a ver que todavía se pone todavía mucho más raro esto. Todavía esto se pone mucho más raro. Este, Pero entonces estamos en aumentando o en sacando calor. parte, como vos decís, en parte debería ir para la izquierda, porque es Q negativo, pero no, siempre se lo hace para la derecha. Y ya te voy a decir por qué, dentro de un ratito nomás, porque se hace más raro. Calculemos primero esas cosas, ¿no? Eh, ¿Cuánto varía el L de vaporización para el L de vaporización? Alcohol etílico, L de vaporización, 204. ¿No? Este era menos 204. ¿Y cuánto vale este producto? Estos son 11.000. 10.200. 10.200. Sí, menos 10.200. ¿Y cuánto vale? Bueno, ese, díganme ustedes. ¿Cuánto vale el L de fusión? Para el alcohol etílico. Va. 20,4 creo. No me acuerdo. Eso lo tendría que tener, chicos. A ver. L de fusión, 24,9. Hay que ver. 24,9. Cerca, pero 24,9. Bueno, hacemos el producto y eso nos va a dar Menos 1245. muy bien, menos 1.245 calorías. Bueno, no sé si vamos a llegar a terminar todo, pero por lo menos esta partecita sí les quiero decir porque esto es muy importante. Cada uno de estos Q que hemos ido calculando por separado, Q1, Q2, Q3, cada uno de esos Q, recuerden que acá abajo se grafica la cantidad total de Q. Por ejemplo, el Q1 acá representa la cantidad de calor para ir desde acá hasta acá. Eso es lo que se llama Q1. El Q2 es como la cantidad total de calor para ir desde acá hasta acá. El Q3 es como para ir desde acá, en realidad, para ir desde acá hasta acá. Este es Q2 y este es Q3.
Pero ¿saben qué es lo que nos interesa a nosotros? A nosotros nos interesa lo que viene acá abajo. ¿Qué es lo que se pone en la gráfica? Acá sí es cierto. A ver, sí es cierto, digo yo, pero... Sí, no pongo las unidades porque las unidades ya están puestas acá, al último. ¿Eh? A eso te está queriendo decir que todas las cosas que están acá están en esas unidades. Pero fíjense también lo que estaba diciendo hace rato el compañero. Yo no pongo menos 906, yo pongo 906. Ustedes después de hacer todo este práctico, ya van a tener que entender que cuando esta gráfica, no sé si me van a entender, cuando esta gráfica como que está bajando, porque yo la veo, si yo miro de izquierda a derecha, es para mí como una escalera que baja, una escalera que tiene descansos, la parte horizontales, y que baja. Yo interpreto a todos estos Q como Q negativos. O sea, y en la gráfica nunca me van a aparecer con el signo menos. En ningún libro de física aparecen con signo menos. Y a pesar que uno lo calcula como menos, lo pone acá como más. Y no lo pone para el lado izquierdo del eje. ¿Ah? Eso también es muy importante. Eso es lo que yo te quería decir hace rato con que esto todavía se pone más extraño. Y la pregunta es, eh, y esta va a ser la última pregunta, ¿qué numerito va a venir acá? Debajo de esta cosa. ¿Va a venir este número que hemos calculado? ¿Va a venir en menos 10.200? Fíjense también lo que yo le estaba diciendo, ¿ah? Que Q1 era para ir de acá hasta acá, Q2 es para ir de acá hasta acá, y que sobre el eje se grafican las cantidades totales de calor. Entonces, ¿qué numerito viene acá? En esta marca. O ese número sale de... ¿Viene ahí el 10.200, sí o no? Chicos, digan algo. Algo. No sé ni en dónde está señalando. Ahí donde está la flecha, en la marquita esta, que está encima de la flecha, lo que nosotros tenemos que encontrar son los valores de cada uno de estos. Esta marquita cuánto vale, esta marquita cuánto vale, y la última marquita también, cuánto vale. Eso es lo que tenemos que ir haciendo. Porque después, y el después no es muy lejos, después, cuando estamos haciendo el práctico, los prácticos tienen esas marcas. Entonces, tenemos que saber primero interpretar cómo la construimos este número para después entender. Primero la tenemos que crear para después entender cómo se la hace una vez que me dan este número y qué información sacamos de ahí nomás. Bueno, ¿saben qué? Dejemos hasta acá nomás porque ya tengo que entrar con los otros chicos y... Ah, ¿han puesto presente? Pongan presente antes que deje de grabar. Ahí vamos. Bueno, ¿Puede mostrar, profe, el gráfico un poquito, por favor? Quiero ver algo. Ya a ver si le subo ahora este fin. Ahora quiere decir Está. mañana. Esto, cosa que la clase que viene, a ver si ya podemos ir respondiendo a esa pregunta, ¿no? Bueno, chicos, dejemos hasta acá nomás.
Bueno, chao, profe.